Los periodistas. Reverendo Padre don José Merino y Benítez, rector del ¿Qué Santuario de tal? Guadalupe en Puebla, como todas las semanas nos hace usted el favor, pese a ser 5 de mayo, de Bueno, estar con pues nosotros. no es fiesta religiosa, es fiesta No, civil. no lo es, por suerte. No, además, pues creo que ya ni se celebra, ¿verdad? De ¿Cómo hecho, lo que no? se Hay debe, desfile, pues el desfile estuvo hoy en la mañana con la presidenta. No, 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 pues, ¿cómo no se va a celebrar, hombre? Claro que sí. sí, porque el 5 de mayo ganamos el primer tiempo, perdimos la batalla, ni modo. Bueno, son puntos de vista. Bueno, pero en fin, nuestro tema no es 5 de mayo ni No, fiestas nada de bélicas, eso. sino tenemos dos puntos muy importantes. Uno que nos lo ponía el texto del Evangelio de ayer, y es precisamente la solidez de la iglesia en la cabeza de Pedro. Fíjense qué coincidencia. Yo creo que de aquí a 8 días, primero Dios, ya tendremos un nuevo Papa. Y entonces será el Papa 267. Y ahorita pues ya están todos los preparativos, no solamente materiales en la Capilla Sixtina, sino los preparativos de estudios, congregaciones generales de los cardenales, para que el próximo miércoles, el día 7, se dé inicio al cónclave. Se iniciará con la misa en la Basílica de San Pedro, la misa al Espíritu Santo, porque a fin de cuentas es el elector. Miren, aquí, pues a veces se oye por ahí que si empiezan, que si quién es tu candidato y que no hay nada de eso. La iglesia se maneja de otra forma muy diferente. La iglesia la maneja Dios. Y tengamos fe. Y Dios, en medio de los cardenales, es el que va a iluminarlos quién debe ser. En los años recientes, o más o menos recientes, pues tenemos ya ejemplos muy claros de esto. Por ejemplo, a la muerte del gran Papa Paulo VI, entonces, ¿quién se iba a imaginar que un arzobispo de detrás de la cortina de hierro, en todo el régimen comunista allá en Polonia, iba a ser el próximo papa? Yo creo que no había las candidaturas. Estaban otros muchos, todos italianos, porque había más de 400 años en que todos los papas eran italianos. Pues eran los que se conocían, los que estaban dentro del movimiento central de la iglesia que está ahí en el Vaticano, en Italia. Ahora, después, cuando Juan Pablo II fallece, entonces, ¿quién se iba a imaginar? Bueno, del Papa Benedicto como que sí, ya muchos se lo imaginaban, pero ¿quién se iba a imaginar que iban a traer a un jesuita sencillo que andaba en tranvía siendo cardenal allá en Buenos Aires? ¿Quién se lo iba a imaginar que iba a ser el Papa? Y sobre todo el gran Papa que fue. O sea, aquí no son los que quién es el más famoso, que quién es el que tiene más votos de popularidad. No, aquí no hay nada de que el pueblo sabio elige. No, no, no. Aquí es el Espíritu Santo. Y aquí es por eso que nosotros lo que sí tenemos que hacer es pedirle mucho a Dios, pedirle mucho que ilumine, que fortalezca a todos los cardenales para que sepan hacer la mejor elección.
Eso es lo importante. Ahora, por eso será Papa. Petri Apostoli Potestatem Accent. O sea, el que posee la potestad de Pedro el apóstol. Así vemos la potestad de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y lo que ates en la tierra quedará atado. Y que nosotros vayamos viendo. Ha habido papas como los que nos han tocado a nosotros, verdaderamente grandes, santos, inteligentes, grandes papas en una palabra. Ahora, pero no toda la historia ha sido así. Ha habido papas con grandes deficiencias, pero, y aquí está lo importante, siempre que hablaron en materia de fe, jamás ninguno, aun el más deficiente, jamás tuvo la mínima equivocación. Es la infalibilidad del Papa, comprobada por la historia. Pueden haber hablado y equivocadose en geografía, en ciencias, en todo, lo que quieran, que si el centro de la Tierra o el centro del universo, lo que quieran, todo eso. Pero en materia de fe, Dios ha tenido cuidado que nunca tengan la mínima equivocación. Por eso son los representantes, el que hace las veces de, el vicario. Yo me acuerdo cuando salí del seminario, me mandaron de vicario, o sea, hacer las veces del párroco, vicario parroquial. A fin de cuentas, ayudante del párroco. Entonces era vicario. Entonces, todo lo que hacía lo hacía en nombre del párroco. Y así también el Papa es el vicario de Cristo, el que hace las veces de, y todo lo que hace, lo hace en nombre de Cristo. Fíjense que esto para nosotros es una tranquilidad y una fortaleza. Tranquilidad, sabemos, si esto ya en materia de fe, el Papa me dice que esto así es, así es. Claro, cuando el Papa da una afirmación ex cátedra se llama, o sea, oficialmente como Papa, una afirmación de materia de fe, es porque ya se investigó hasta lo más profundo. Es solidez de la fe. Por eso no ha habido equivocaciones en materia de fe. Repito, habrá habido muchas equivocaciones en ciencias, en geografía, en todo, lo que quieran, pero en materia de fe, no. Ahora, esto quiere decir que nosotros tenemos una firmeza de fe, una fortaleza en la fe, una seguridad absoluta en la fe. Y esto nos hace ver la eternidad desde la historia, porque nuestra fe no es para la tierra. Jesús mismo lo dijo, mi reino no es reino de este mundo. Ahora, entonces, quiere decir que yo camino la tierra, pero mi destino, mi lugar, ya el reino de Dios será más allá. Cuando termine el caminar en la historia, Jesús terminó su historia con la crucifixión, pero no se quedó ahí. Como lo había anunciado, al tercer día resucitó. Y así, como nosotros luego cuando tomamos una medicina, nos dicen, la tomas cada tercer día, un día sí y un día no, un día sí y un día no. Así, muere el viernes, el sábado está en el sepulcro y el domingo desde la primera hora
resucita y se aparece a muchísimos, que son los testigos y dan su testimonio de que lo vieron. Y no nada más lo vieron, lo estrecharon, comieron con él, bebieron con él, caminaron con él. Así, Jesús se hace presente resucitado con sus apóstoles. Y llegamos al texto de ayer. Fíjense cómo él se presenta Jesús ya resucitado a la orilla del lago de Tiberíades. Los apóstoles habían ido a pescar, no habían pescado nada. Y Jesús les pregunta, ¿han pescado? No hemos pescado nada. Echen la red a la derecha de la barca. Y así lo hicieron. Y pescaron 153 pescados. Ahora, esto de 153, lo que ya estaba yo leyendo, que no solamente es un número, no se pusieron a contar ahí a ver cuántos pescados grandes hay, sino que en la época se consideraba que había 153 clases de peces en todo el mundo. No, yo no lo sé en la ciencia, pero así lo consideraban. ¿Esto qué significaba? No tanto un número. Acuérdense que la Sagrada Escritura es mucho de decirme algo para darme a entender algo más profundo. Es que es el alimento para todo el mundo. Así como los peces 153 hay en todo el mundo, lo cual yo no lo sé. Así, por lo menos en aquella época, así se consideraba. Así, entonces quiere decir que esa pesca era para todo el mundo. Jesús, que en su palabra la comparte para todo el mundo. Jesús, que en su proyecto lo comparte para todo el mundo. Jesús, que en su amor lo comparte para todo el mundo. Esto es, así es como Jesús se va haciendo presente y se vuelve alimento para todo el mundo, principalmente en la forma de pan y de vino, en la Eucaristía. Y ya que almorzaron y todo, Jesús llama a Pedro y le dice, oye Pedro, ¿me quieres? Y Pedro le contesta, claro que sí, tú sabes que te quiero. Al ratito, otra vez, oye Pedro, ¿me quieres más que estos? Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Y después por tercera vez le vuelve a preguntar, lo cual ya pone inquieto a Pedro, porque Pedro se acuerda que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Sí, famosa ese pasaje de los evangelios, es famoso, ¿no? Sí, Se cita mucho. porque Pedro amaba mucho a Jesús, pero lo negaba para estar ahí, no porque negara a Jesús. Pero Jesús se lo había dicho y cayó y lloró toda su vida esa negación. Entonces Jesús le pregunta 3 veces, ¿me quieres? Y Pedro entonces ya se da cuenta lo que es la idea de esa tercera vez. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y miren, así es ahorita lo entra mucho en relación a lo del cónclave. ¿Quién era el más consentido de Jesús? San Juan. Y sin embargo, Jesús no deja a Juan como jefe. Lo deja como encargado de que cuide a María.
pero no como Sí, jefe de claro. gobierno. Le encarga a su madre, ni más ni menos. ¿Sí? Y después, ¿quién era el más culto? Pues creo que Mateo. Y no lo elige a él. ¿Quién era el más, que no, digamos, el más, con todo respeto, el más terco, el más gruñón y todo? Pedro, y a él lo elige. O sea, ¿a quién va a elegir? ¿Al más sabio? ¿Al más influencer? ¿Al más? No, va a elegir al que verdaderamente Dios sabe que es lo que la iglesia, su familia necesita ahorita. Y le va a decir, apacienta mis ovejas. Y ahí vemos la misión del magisterio, de la enseñanza. Por eso nosotros somos discípulos de Jesús y seguimos el magisterio que Jesús, por medio del que hace las veces de él, del Papa, nos va enseñando. Es el magisterio de la iglesia. Para que nosotros aprendamos como alumnos de este gran maestro, aprendamos a pensar en la veracidad del mundo y en la veracidad del más allá, de la eternidad. Para que nosotros, como dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses, es necesario que todos sepamos la suerte de los difuntos para que nadie se ponga triste, como aquellos que no tienen esperanza. Para el que no tiene esperanza, la muerte se acabó todo. Es el acabose. Ya se murió, ya se acabó, ya. No, ya se murió su cuerpo. La persona sigue vivo. No es muerto. El muerto es el cuerpo. La persona es difunto, que tiene la vida eterna. Y todos vamos a tener la vida eterna. Ah, pero ¿qué vida eterna quieres? ¿De gozo en el amor con Dios o de tristeza sin el amor de Dios? Y eso es para siempre. ¿Cómo vamos construyendo nuestra vida en el amor a Dios, amando y sirviendo a nuestro prójimo? Y yo creo que aquí, recordando un poco al Papa Francisco, o sea, cuánta enseñanza nos dio de sencillez y de servicio, de ocupación. No solamente se preocupaba, se ocupaba mucho por los que él llamaba los descartados, los que están fuera de la consideración del mundo político, del mundo económico y del mundo social. Los marginados, los que sufren más, los sin voz, y que nosotros sepamos llevar toda esa misión, la misión de hacer una iglesia, una asamblea. La palabra iglesia, significa asamblea. Que sepamos estar reunidos en asamblea, en común unión. Por eso, en el credo, en su versión breve, nos lo dice muy claro: creo en la comunión de los santos. Claro que esto no significa que se vayan a formar a comulgar los santos, no, sino es la común unión entre todos los amigos de Dios. Santo significa amigo. Santo en el sentido religioso, amigo de Dios. ¿Y quién es la persona más amigo de Dios? Su madre. Y por eso le llamamos la Santísima Virgen María, la amiguísima. ¿Y cuál es la amistad de Dios más fuerte, más fuerte? Consigo mismo.
la Santísima Trinidad. Así que nosotros vayamos llevando la santidad significa que vayamos creciendo en unidad con y por Dios, con y con los hermanos, a favor de los demás. ¿A favor de quién? Del que más lo necesita. Y que entonces sepamos llevar esta común unión. Es la comunión de la fe. ¿Por qué? Porque voy a ganar la vida eterna, tanto cuanto sepa servir en la vida histórica. No nos van a preguntar cuántos escapularios llevabas. Jesús nos dijo el examen final. ¿Qué se va a preguntar? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Pero Señor, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuántas veces lo hiciste? Con el más insignificante, conmigo lo hiciste. Ahí está. Y entonces, ¿qué papa necesitamos? Un papa que nos guíe en el servicio para resolver necesidades. Que el amor a los pobres se traduzca en que se disminuya la pobreza. No vamos a amar a los pobres haciendo más pobres. Es que los amo mucho, quiero que todos sean pobres. No. Pero mientras me enriquezco con la pobreza de los pobres. No. No, voy a amar a los pobres sacándolos de su pobreza. Pobreza intelectual, pobreza moral, que a veces criticamos. Este es un drogadicto, este es esto, este es esto. ¿Qué estás haciendo para que el hermano deje sus males? Y tú también apóyate para no caer en los males. Y que nosotros sepamos así apoyarnos unos a otros. Es el pastor, el papá, el papa. Entonces, por eso necesitamos a alguien que nos entienda, que nos comprenda, que nos guíe, que nos ilumine el camino con la palabra de Dios, que nos fortalezca y confirme en la fe. Y así, reafirmados en la fe, podamos caminar en una humanidad verdaderamente humana, en paz, en armonía, en trabajo, en esfuerzo, en superación, en tendernos la mano unos a otros, es comunión y participación. Que todo esto nos permita verdaderamente soñar con un mundo en paz. ¿Cuánto se ha trabajado para que exista paz? Que nosotros sepamos ser gestores de la paz. El primer papa que a mí me tocó vivir cuando era niño, el Papa Pío XII, el Papa de la Paz. Él empieza su pontificado cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Se acaba la Guerra Mundial, siguen las guerras y guerras, y así hasta que en 1958 él fallece. De 39 a 58. Ahora, que nosotros estamos viviendo no una guerra mundial así como las antiguas del siglo pasado. Es una guerra mundial casi de guerrillas, que hay guerra por acá, que hay guerra por acá, que hay gente sufriente, hay gente que está angustiada. ¿Cuántas madres pierden a sus hijos? ¿Cuántas esposas pierden a su cónyuge? ¿Cuántos niños se quedan sin sus padres? ¿Cuántos novios frustran su juventud en una experiencia de guerra que los lacra para siempre o terminan ahí sus días? ¿Por qué? Entonces necesitamos un papa que sepa así impulsar la paz por la concordia, por la fraternidad,
por la fe. Es la presencia moral en el mundo de Dios que lo deja como su representante, que hace las veces de vicario de Cristo. Pues este miércoles iniciamos este proceso, el cónclave. Yo creo que ya para el domingo lo más seguro es que ya, a más tardar, ya tendremos al nuevo Papa. Sí, todo hace Que Dios, suponer por los datos que hay de los vaticanistas, los que están en contacto, que saben, que hablan de esto, dicen que entre sábado y domingo el humo blanco. sí, yo que el sábado, Día de las Madres. Ah, pues entonces va a ser mexicano, por la Virgen de Guadalupe. ¿Qué tal que fuera saliendo el tapado? Porque se habla de los papables y del tapado. Que el tapado No, pues, fuera mexicano, imagínense qué pasaría. no, hay que poner los pies en el suelo. Bueno, Ven. muy Pero en bien, fin, oremos y el Espíritu Santo que elige exactamente. y que Dios nos bendiga a Ese todos. es el tema de fondo, que el Espíritu Santo estará en el cónclave y esperemos que los cardenales este, se dejen orientar No, yo creo que sí. espiritualmente. Yo creo que es el puesto tan grande que nadie lo quiere tener. ¿Cree? Es un verdadero servicio de por vida. Y ahí se acabó. Pues sí, eso Oye, es. y al que elijan que Dios lo ilumine, lo fortalezca, lo verdaderamente cuente con el apoyo de toda la iglesia y que Claro. Dios nos haga felices. Muy bien. Muy bien, Muchas gracias, maestro. padre. Nos vemos la Ándele. próxima semana, esperemos ya con papa. Yo creo que sí, ya platicaremos un poco la historia del que sea electo. Muy bien. Gracias, padre. Buen día. Buen día.